pero a la luz de todo ojo humano se ven solamente 10 doncellas esperando el momento a cuando llega el esposo. El único que es capaz de darse cuenta y distinguir en la vida entre lo falso y lo verdadero es el Señor. En alguna oportunidad, cuando el Señor relataba la parábola del trigo y de la cizaña, cuando el campo es sembrado con buena semilla y llegan después, cierto, los sembradores y le dicen al dueño: Señor, ¿de dónde apareció la cizaña en el campo? Tú sembraste trigo, ¿cierto? Y el Señor dice: no, vino mi enemigo y sembró cizaña durante la noche. Y la voz de ellos es: arrancamos la cizaña. Y el Señor dice: no, no la arranquen. Deje que crezca juntamente la cizaña con el trigo, que son muy parecidas, como lo son parecidas, ¿cierto?, estas señoritas. Son muy parecidas. Déjela que crezcan juntas. Que si acaso el agricultor se da cuenta en el momento en que están cuál es trigo y cuál es cizaña, pero su fruto va a revelar que uno es como un veneno y el otro es un alimento nutritivo. Y él dice: no, no, no la arranque. Perdón, porque no tiene, cierto, la capacidad de saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña por lo parecido que son. Deja el final de los tiempos y que los ángeles del Señor, que son enviados y que cumplen la voluntad de Dios, van a juntar, cierto, los manojos, van a separar el trigo de la cizaña y van a atar la cizaña en manojo y van a ser lanzados, cierto, al fuego, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero decía: no la arranquen, porque ustedes no tienen esa capacidad para distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y déjeme decirle que lo falso se parece a lo verdadero porque es una imitación. Usted sabe, ¿cierto?, cómo está todo el tema y el mercado de las imitaciones en temas de marca. Dicen: no, si esta es casi auténtica, nadie se da cuenta. Pero cuando hay una imitación es porque lo real tiene un valor. Tiene valor. Y solamente el Señor se da cuenta, porque el ojo del ser humano puede ser engañado. Por eso, hermanos amados, fíjese que este pasaje habla acerca que el Señor, ¿cierto?, se da cuenta perfectamente aquí en el pasaje y se da cuenta de que hay 5 que son prudentes y otra insensata. O dicho de otro modo, aquellas señoritas eran una pretensión, ya, pretendían ser algo, pretendían ser doncellas que esperaban la venida del esposo, pero su imprudencia lo acusó que estaban interesadas en otras cosas y no en la venida del esposo, porque si no, se hubiesen preparado para esperar al esposo. Eran una ficción. Como cuando alguien dice: voy a ver una película de ficción de algo que no es real, que usted sabe que no va a ocurrir. Ya estas señoritas eran una ficción, no eran algo real. Parecía que fueran algo real, pero déjeme decirle que no lo eran. Y tenían cosas que a la luz de la palabra, cierto, se parecían mucho a las otras. Cuando la miraban, a lo mejor se tenía aceptación de ella, ¿sí? Había arrepentimiento, había fe, había confesión.
O sea, aparentaba algo. Pero con todo eso, aunque se veían esas cosas, tuvo que haber sido puro fingimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor la revisó, le dijo la verdad, es que yo no te conozco, no las conozco. Y que debe ser desgarrador escuchar, no, es que no te conozco. Como hablamos también, ¿cierto? En alguna instancia acerca que de cuando el Señor dice que algunos le decían, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios. Que dice, no, la verdad es que yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. La Biblia apunta hacia la hipocresía. Entonces estas señoritas aparentaban algo, era una ficción, era algo completamente irreal, no era así. Lo que la gente veía, claro, veía algunas cosas que parecían pero que no eran. Pero Dios, que no puede ser burlado, se da cuenta, ¿cierto?, de cómo son estas señoritas, que te llegan casi hasta las mismas puertas del cielo, pero quedan afuera. Porque a veces hay fe fingida. Y el apóstol Pablo habla, ¿cierto?, de esa fe fingida. Porque pueden haber remordimientos que pasan por arrepentimientos. El libro de Apocalipsis muestra mucho, ¿cierto?, acerca de las cosas que pasaban. Y que en algún rato parecía que la gente se arrepentía por algunas expresiones. Pero el Señor más abajo delata, pero no se arrepintieron de sus pecados, ni dejaron de adorar imágenes. A veces hay remordimientos que pasan por arrepentimiento. Hay fe fingida. A veces hay culpa sin perdón. ¿Ya? La hay. A veces hay catarsis, desahogo de la persona sin confesión. Porque la confesión lleva también un tema de fe, lleva un tema de arrepentimiento. Cuando la Biblia presenta al publicano y al fariseo, muestra que un hombre ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Y el otro, con mucha apariencia, quizás como estas señoritas que el resto de la gente veía, pero no el Señor. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. Yo no soy ni siquiera como este publicano. Pero la Biblia dice que el publicano descendió justificado a su casa y el otro no. Porque Dios nos conoce. Como diría, Él conoce nuestro corazón. Él se acuerda que somos polvo, de que hemos sido hechos. Y acá estas señoritas pretendían ser algo, pero no lo eran. El Señor dijo, la verdad que no os conozco, no reconozco a ustedes ni en fe, ni tampoco en práctica, ni tampoco que sean hijas de Abraham, ni hijas, ¿cierto?, del reino de Israel. No, no las conozco. Sabe, hermano, que este pasaje lleva a veces a pensarnos, hermanos, hermanas, y escuchar el pensamiento humano. Me ha tocado hablar con gente que dice, no, pastor, pero es que todas las religiones son iguales. Mientras te llevan a Dios, no, está todo bien, todo es igual. La verdad que el único camino para llegar al cielo ni siquiera es una religión, una denominación.
El único camino para llegar a Dios y obtener perdón es a través de Jesucristo, de creer en el sacrificio del Señor Jesucristo y aceptarle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y hay gente que dice, no, mire, si esta religión te conduce, si tú te comportas de tal o cual forma, vas a avanzar, vas a ser una buena persona, vas a tener el respeto de las demás personas. Yo le aseguro que estas doncellas tenían el respeto y a la vista de las personas de que estaban esperando la venida del esposo.